Para los mexicanos el 5 de febrero es una fecha muy importante, ya que celebramos que en 1917 se redactó una nueva Constitución, que hasta el momento nos rige y avala. ¿Qué se conmemora el día 5 de febrero de 1917? Se publicó oficialmente en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la firma del primer jefe del Ejército Constitucional, Venustiano Carranza, la cual inició el 1 de mayo del mismo año, todo para tener una base jurídicamente fuerte para un nuevo Estado, que a la vez le muestra sus derechos y obligaciones. ¿Cuál fue el movimiento armado y político que impulsó la nueva Constitución? La Revolución Mexicana de 1910 fue muy importante para plasmar las leyes que nos gobiernan hasta la fecha, ya que se enfocaron en tener una democracia liberal y transformar la economía social. Fue en 1916 que se inculcó la idea de elaborar una nueva Constitución que tuvieran transformación política y los compromisos sociales para los intereses populares, con una Constitución de 136 artículos. Todo surgió con la intención de reformar la Constitución de 1857. Uno de los puntos que cambiaron fue el desaparecer el puesto de vicepresidente y la reelección presidencial. Contiene 136 artículos, con 1.500 modificaciones, a través de 229 decretos de ley. El artículo 41 de la Constitución es el más extenso. El artículo 57 es considerado el más breve, y dice así: por cada senador propietario, se elegirá un suplente. Actualmente, 22 artículos conservan su texto original. El artículo 73 es el más reformado, es decir, al que más cambios se le han realizado. Se trata de las facultades del Congreso. Fue la primera constitución en la historia en incluir los derechos sociales, por eso fue considerada la primera constitución social del siglo XX. El 1 de diciembre de 1916, iniciaron los debates del Congreso, los primeros pasos de la Carta Magna. Se firmó el 31 de enero de 1917, en el Teatro de la República en Querétaro, pero Venustiano Carranza la promulgó hasta el 5 de febrero. La Constitución mexicana puede ser consultada en 23 lenguas indígenas. Se ha traducido al náhuatl, chontal, mixteco, tarahumara y zapoteco, entre otras. La pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se atestiguó el Plan de Guadalupe en 1913, y con la que Venustiano Carranza desconoció a Victoriano Huerta como presidente de México. La sesión del 5 de febrero inició a las 2 de la tarde con 5 minutos, en el Teatro de la República. Horas después, se llevó a cabo la sesión de clausura, en la que los constituyentes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución. En el escenario del Teatro de la República, están inscritos los nombres de los estados y diputados constituyentes de 1917. Otros nombres con los que se le conoció a la Constitución fueron la Carta Magna, Código Supremo y Constitución de Querétaro.